Cami, ¿querés Bueno, decir algo? Porque sé que estás ahí oculta. Gracias, Ale, por todo. Es verdad que ya te lo había preguntado, y no porque sea defendedora de la metilprednisolona, al contrario, pero cada vez que aparece un paciente así lo debatimos en el grupo y siempre está el debate. Y sé que también hay otras pediatras acá infiltradas, así que también era para extender el comentario al resto del grupo que participa. Era por eso. Gracias. Igual me encanta esto de que estemos movilizando pediatras, Camila. Sé que vos sos una de las líderes de la ola pediátrica hacia la autoinmunidad más orientada al adulto. Así que bueno, bienvenidas todas, ¿eh? Bueno, gracias. Dale. Saludos. Podemos continuar. Marcela Estefanía nos pregunta acerca de, en realidad, de los tratamientos considerados de segunda línea, como el micofenonato y el tacrolimus. ¿A qué dosis uno iniciaría el tratamiento con ambos? Y en realidad entiendo que, no sé, Juan, si quieres opinar al respecto. No, Nati, decilo, No, que en realidad comentalo. uno, lo que decía un poco Manuel, la experiencia al menos con el tacrolimus principalmente y también con el micofenolato un poco se extrapola, sobre todo con el primero, de la experiencia en trasplante. De hecho, Alejandra suele mostrar en sus clases, y recuerdo ahora, una diapositiva donde la experiencia con tacrolimus claramente se da, por los médicos, se digamos, está en manos principalmente de aquellos médicos que pertenecen a centros de trasplante, porque obviamente entienden más o están mucho más experimentados y tienen mayor experiencia justamente con esta droga. En relación a la dosis del micofenolato, lo que se recomienda es una dosis inicial de 500 miligramos cada 12 horas, que uno podría eventualmente sumar una toma más, es decir, hasta 1 gramo cada 12 horas. Y en relación al tacrolimus, acá obviamente que se maneja de acuerdo también al dosaje objetivo que se quiere mantener o que se quiere lograr en cada paciente en particular. Y ahí es Absolutamente. ¿Quién? donde entra en juego los dosajes que uno habitualmente utiliza en pacientes trasplantados recientes. ¿Quién hizo la pregunta, Mati? Estefanía, Marcela Estefanía me parece, que no sé si estará todavía. Hola, buenas Hola. tardes. Hola, Hola, buenas tardes. ¿cómo Sí, mi estás? pregunta, ¿qué tal, doctora? Mi pregunta puntualmente era por un caso de una paciente que hizo una recidiva de su hepatitis autoinmune después de haber suspendido por primera vez los corticoides y que en el segundo tratamiento que yo le inicié, el primero fue hecho en otro centro, tuvo muchos efectos adversos y ahí es donde se me planteó iniciar o pensar en una segunda línea de tratamiento. Obviamente bajé los corticoides, aumenté la azatioprina que tenía en ese momento y como no estaba respondiendo lentamente, después al final respondió y se mantuvo con 100 miligramos de azatioprina y pude disminuir los corticoides y con eso disminuir todos los efectos adversos. En ese momento me había planteado un tratamiento de segunda línea y quería ver yo no tengo experiencia en trasplante y quería ver con su experiencia, cómo iniciarlo. Marcela, ¿por qué tu paciente había suspendido la satioprina? ¿Había sido una decisión personal No, o no, vos venías en un plan de winning? no. La azatioprina nunca la suspendió, lo que suspendió es el corticoide. Ah, y ahí Venía rebotó. suspendido en otro centro, sin biopsia previa, a lo cual cuando yo la empiezo a ver, había hecho una recidiva de transaminasas y tuve que empezar nuevamente con los corticoides. Mm.
El caso es Mira, muy interesante, Alejandra, para remarcar la necesidad de evitar la recaída sin haber tenido una biopsia hepática previa, porque independientemente de la pregunta que está haciendo la doctora, está este cuestionamiento que siempre lo estamos planteando desde que comenzamos el curso, de contar con un dato objetivo, que no hay otro que la biopsia, para ver si ese paciente amerita que pueda ser la inmunosupresión suspendida. Acá termina suspendiéndose, tiene una recaída que seguramente no es gratis por todo lo que está planteando la doctora, no solamente por el paciente, sino también por la ansiedad que despierta en el médico, tener que volver a introducir la inmunosupresión y tratar de ver en qué punto podemos llegar a recuperarla, ¿no? La verdad que es interesante por la evolución del cuadro clínico. la verdad que sí, Marcela, la verdad que planteas un caso que abre un montón de aristas de discusión. Eh, Primero, abre la arista en línea con lo que decía Juan recién, abre la arista de que no nos olvidemos lo que son los eventos de reconstitución inmune. Cada vez que nosotros hacemos un retiro de inmunosupresión, es como que el sistema inmune vuelve recargado. Y en esos procesos de recarga, de los cuales hemos aprendido tanto gracias al HIV, que fue de alguna manera el mejor escenario que nos permitió entender en toda la magnitud que tienen los procesos de reconstitución inmune, y que después cada uno de nosotros tomó ese aprendizaje y lo llevó a su campo, y en estos casos es bastante característico. Vos venís de pronto haciendo un winning progresivo de corticoides, y es verdad, en esto un poco planteo algún lugar a una mínima diferencia con Juan. Es verdad que a veces uno avanza sobre la biopsia cuando el plan es el retiro definitivo de toda la inmunosupresión. Y a veces, sin llegar a biopsiarlos, a veces intentamos, o al menos yo intento, retirarle los corticoides antes si veo que el paciente me lo va permitiendo y que su progresión lenta de descenso se la viene bancando, y a veces uno reserva la biopsia para el momento en que a lo mejor unos meses después de haberle sacado el corticoide te plantees irte con todo. Así que en ese sentido me parece que cada vez que o sacamos corticoides como una parte del tratamiento o retiramos toda la inmunosupresión, recordemos esto que es lo de la reconstitución inmune. El segundo concepto súper importante que plantea tu paciente es algo en lo que Albert Chaya insistía enormemente y que logró volcarlo en las guías de práctica clínica americanas, y es el concepto que de alguna manera volcó también Manuel muy claramente en su charla. Todo lo que habla hoy por hoy, y pese al tiempo transcurrido, de segundas y ni que hablar de terceras líneas, cae en experiencias bastante limitadas y en protocolos bastante poco diseñados, ¿viste? Es como son retrospectivos, son una mezcla de casos con distintas circunstancias, etcétera, con lo cual la fuerza de evidencia para que vos pases a una segunda línea es cuanto menos frágil. Entonces, siendo que vos estás incursionando en una arena medio movediza, lo que insisten los tipos que más saben de estos temas es siempre volver dentro de tus posibilidades y la tolerancia de tu paciente al standard of care. Siempre lo probado es más seguro que lo que vos tenés eventualmente para ofrecer con una segunda o una tercera línea. Y eso es central. Y yo me permito discrepar un poco con algo que planteó Manuel en su charla, en su primer charla, donde él dijo, es una vergüenza que la medicina siga usando una terapéutica desde los años 70. La verdad que en ese sentido muchos consideramos que es un leading case, que una terapia se haya definido en los años 70 y haya demostrado hoy una efectividad que, salvo ahora este nuevo trial con el micofenolato que abre un paréntesis de qué tiene de cierto y qué no,
La verdad es que dispongamos y tengamos una utilidad rondando el 60-65% en una enfermedad tan caprichosa con corticoides y azatioprina es un logro, no es un fracaso de la medicina. La verdad es que nos toca ir con Juan a algunos grupos de algunos paneles de expertos donde hay una enorme pretensión y una fuerza grandiosa de la industria farmacéutica para que los megabiológicos, estos que actúan sobre el BANF, estos se apliquen en las fases tempranas. Y de alguna manera vos sentís, será nuestra experiencia que vivimos en países donde la economía siempre es una espada que tenés acá en la cabeza, pero definitivamente no podés pensar en aplicar biológicos a una enfermedad que te da garantías de aceptable respuesta en un 60-65% de los pacientes. Así que me parece que esa es una segunda enseñanza. Siempre intenta volver a tu standard of care. Y siempre asumí que tenés que ir a la tercera línea si el standard of care ahora, en esta nueva etapa que empezaste post reconstitución inmune, no te resulta suficiente o tu paciente definitivamente tiene toxicidad. Y el tercer concepto que te agradezco trae tu situación es que sabiendo lo caprichosa que es la autoinmunidad, está muy bien lo que vos hiciste, que fue de antemano estar pensando qué hago si las papas se me queman. Entonces, si las papas se te quemaban, empezabas a pensar ya en cómo avanzabas. La posibilidad de pensar en tacrolimus era muy inteligente porque, como bien expresó, cuando hay respuesta a la satioprina, la verdad es que uno puede switchear a micofenolato, pero si tu impresión es que la satioprina ya no servía, tampoco hubiera servido el micofenolato, así que tu siguiente paso era la ciclosporina, eventualmente para algunos que nos gusta mucho la droga, o era el tacrolimus. Y en ese sentido es clave lo que te dijo Natalia, y es clave por qué algunos usamos más unas drogas contra las otras. Y la verdad es que el haberles perdido el miedo a estas drogas, el conocerles los circuitos de dónde las medís en sangre, etcétera, y por eso hay una diferencia de uso entre los centros de trasplante y los centros de no trasplante, eso es clave. Porque si vos vas a entrar a tu paciente en un circuito donde le conseguís la droga, pero después no sabés quién se la mide, o después no le autoriza a la obra social el dosaje y vas a estar a ciega, porque estos medicamentos, tanto el tacrolimus como la ciclosporina, no dependen de dosis, dependen de dosaje. Dependen de la cantidad que tienen circulando en sangre y no de lo que toman por la boca. Entonces sí, vos para alargar le empezarás 1 miligramo de tacrolimus cada 12 horas, pero automáticamente vas a guiar el tratamiento por cuánto de ese tacrolimus tiene en la sangre y eso es una complejidad y más en un país como el nuestro y como son la mayoría de los países de Latinoamérica. Así que la verdad, Marcela, que no sé si te hemos ayudado, pero te agradezco enormemente el caso que nos trajiste. Muchas gracias. Bueno, por suerte la paciente respondió lento, pero respondió con el aumento de la satioprina y pude disminuir los corticoides, que era lo que necesitaba por los efectos adversos. Esperemos Perfecto, poder mantenérselo a muy bajas dosis y obviamente no se lo voy a suspender por ahora. perfecto. ¿De dónde sos, Gracias. Marcela? ¿De dónde sos? De acá de Capital Federal. Yo Muy trabajo en el bien. Hospital Vicente López. Mira qué bueno. Bueno, bienvenida a este curso. Gracias. Bueno, tenemos más preguntas de la práctica diaria. Nos había quedado de la doctora Patricia Frisancho una pregunta sobre si el paciente abandona el tratamiento a dosis mínimas por varios meses, ¿se reiniciaría el tratamiento a dosis altas e ir disminuyendo semana a semana como al principio? Hago un comentario y los dejo Sí, a ustedes. En sí, parte no, ya, nos mantenemos callados para que vos hables. en parte ya se dijo algunas cuestiones. Depende también el tiempo que lleva de tratamiento, ¿no? Eso es muy importante.
quizás si lleva más de 2 años, ahí uno podría incluso plantearse la posibilidad de suspenderlo, biopsia mediante, el tratamiento en forma definitiva, pero si vamos al caso que es menos tiempo de duración, me parece que acá es donde se pone un poco más artesanal el tratamiento y más individualizado en estos pacientes. Entonces, creo que responde ahí un poco el tratamiento que uno va a optar, la respuesta bioquímica que presenta el paciente. Si esto nos pasa habitualmente, si son pacientes que persisten con respuesta, con remisión bioquímica, bueno, plantea un escenario. Ahora, si la respuesta bioquímica es importante, o sea, digamos, si no tiene remisión bioquímica, ahí, bueno, es un caso en el cual uno quizás considera plantearse de vuelta un esquema de inducción. Ahora, cuando la respuesta no es alta o no hay gran actividad bioquímica, bueno, ahí por lo general lo que optamos es por una dosis intermedia. No sé qué opinan ustedes. Sí, además ahí Matías agregar con qué fuerza vuelve la enfermedad en ese caso. Es decir, Exacto. ahí probablemente, dependiendo cuál es la expresión bioquímica de ese paciente, uno definiría lo que vos decís, la cantidad de actividad inflamatoria con una nueva biopsia, que eso te va a guiar. Por eso el escenario que muchas veces tenemos con estos pacientes es que las biopsias evolutivas de control y antes nuevos flares de la enfermedad son claramente necesarias para guiarnos eventualmente en un nuevo tratamiento ante una recaída. Seguro. De la misma Sí. manera, ¿quién hizo la pregunta, Matías? Patricia Frisancho. Patricia, ¿vos Sí, querés sí. agregar algo antes de que te sigamos contestando? ¿Está? Estoy buscando. Lo que quería plantear en agregar a lo que dijo Nati es que de la misma manera, cuando vos hiciste una movilización de la inmunosupresión que redundó en algún tipo de movimiento del hepatograma, si es jerarquizable, valorarás con qué dosis volvés o si necesitas rebiopsiar al paciente para redefinir su severidad. Pero a veces lo que empezás a notar es un mínimo movimiento de las transaminasas y algo que es central y que no oí es el tema de que no es solo el movimiento de las transaminasas. Vos tenés que mirar qué pasa con los parámetros de activación inmune concomitantes. Así que vos no te quedás solo con que si el normal era 40 de transaminasas, vos te retiraste y cuando te retiraste el paciente te hizo 56 o te hizo 60. Vos mirás junto con ese 60 hacia dónde movió su nivel de gamma globulina, hacia dónde movió la IgG, y en ese sentido este caso lo que trae, que es un aprendizaje para el hogar, como dijo Matías, es que cada vez que ustedes hacen un movimiento significativo con la inmunosupresión, ni que hablar si el movimiento significativo es suspender el corticoide o el corticoide y la satioprina o lo que sea, definitivamente el monitoreo tiene que ser estricto y no es de hepatograma solo. Es el hepatograma con los parámetros de activación inmune, más o menos, según el contexto del paciente, algunos parámetros inflamatorios asociados. Eso implica que no podés no saber hacia dónde se movió su gamma globulina junto con esas transaminasas y qué hizo sobre todo su inmunoglobulina G. Si encima tu paciente tenía un componente muy inflamatorio asociado, después verás si jugás con la eritrosedimentación, con la proteína C reactiva, con los niveles evolutivos de ferritina, etcétera. Pero claramente tu monitoreo y tu decisión terapéutica no se apoya solo en el hepatograma. Se apoya en el hepatograma y qué es lo que va acompañando a ese hepatograma. Y eso es lo que te va a hacer decidir de pronto que si el movimiento fue mínimo, la gama se te empezó a subir para arriba, a lo mejor todo lo que tenés que hacer es volver a la inmunosupresión que tenías antes de que empezara esto. Y ni cercanamente pensar en empezar como si la enfermedad hubiera empezado de nuevo. Claramente te diría que las menos de las veces es cuando volvemos a las dosis de inducción, salvo que, como dijo Natalia,
el paciente haya pasado de un hepatograma normal presuspensión a un hepatograma de 500, 400, etcétera, donde se va a comer la biopsia y eventualmente se va a comer una inmunosupresión más significativa. Perfecto. Nos habían preguntado el tiempo de biopsia o de decisión de la suspensión en aquellos pacientes que uno sospechaba que la hepatitis autoinmune había estado relacionada con una droga. Recuerdo haberlo leído, por lo menos en el chat. Sí, Sí, iba a ir a está, esa sí. pregunta. Acá, Me parece que es Laura, una la pregunta doctora, interesante para discutirla. Si tenemos que tomar las mismas pautas, Alejandra, de los 2 años, podemos tomar una decisión más Sí, acotada en el tiempo. De hacer... Laura Martínez lo preguntó. sí, Laura Ah, ahí Martínez. está. Sí. ¿Está Laura, conectada, quizás. Laura? ¿Lo Hola, preguntás por curiosa o porque tenés un caso no, por con... curiosidad. Ah, bueno, muy bien. Muy bien. Habíamos discutido un poco de la suspensión del tratamiento que se da mucho mayor porcentaje de remisión en aquellos pacientes en los cuales el DILI desencadenó la autoinmunidad que en aquellos que no, que es una hepatitis autoinmune no vinculada con drogas, ¿no? Bueno, la idea es, no sé lo que haces, Alejandra, pero ahí uno intenta tal vez antes y no someterlo al paciente tanto tiempo a la inmunosupresión y probar qué es lo que ocurre. Lo que no queda claro ahí si uno debería hacer la biopsia o no, o si tiene bien identificada la droga, uno puede llegar a suspender el tratamiento y ver qué es lo que ocurre. Esto es diferente que aquellos casos en los cuales el DILI no está identificado como causal de autoinmunidad. Sí, comparto totalmente y también depende si es una droga conocida por tener capacidad de ser, que es diferente, obviamente también es un DILI, pero es un DILI con ultra implicancia. No es tu misma actitud si vos sospechás un DILI puro, a si vos tenés entre manos una droga con capacidad de inducir hepatitis autoinmune. Entonces, en ese caso, hay drogas, ¿viste? Por ejemplo, el caso de la minociclina, etcétera, que tienen la capacidad de gatillarlo y el evento se independiza del origen Totalmente, mediado por to- el fármaco, que no es lo totalmente. mismo que el paciente que hizo una Sí, movilización sí. a partir del fármaco. Son dos escenarios un poco diferentes. Entonces, tu conducta que yo avalo 100% tu idea, Juan, la verdad es que les das menos tiempo y de hecho es si se quiere un escenario donde a veces, si fue muy claro el evento, la secuencia, la cronología, etcétera, y donde básicamente la suspensión es la que ya empezó a condicionar la mejora y vos a lo mejor entraste con un toque de inmunosupresión para empujar la recuperación, a veces ni siquiera se los rebiopsia a esos pacientes, se hace como planteó Juan, el intento de suspender y ver. Pero bueno, todo depende del fármaco involucrado, de la repercusión que tuvo y del tiempo que te llevó a acomodarlo. Así que bueno, pero me parece que es interesante porque justamente es un área extremadamente gris, ¿viste? Donde uno lee las conclusiones del consenso de Dili autoinmune like y la verdad es que hay cosas que le cuesta incorporar como tales. Así que bueno, es un área de mucha discusión, pero me parece que si es claro, amerita un poco de una conducta más ágil en cuanto a los tiempos para decidir ver si te retirás. Bueno, muchas gracias. Me parece que ¿Alguna pregunta más? vamos a tener que seleccionar alguna pregunta como para finalizar, porque quedan varias. Había una pregunta, me pareció ver cuando entré sobre leche materna. La buscamos. Alguien me parece que fue en la charla anterior, la venía viendo cuando me quedé sin sistema. Me parece que alguien habló de la... María Laura Laura Garrido. Garrido, creo que es. Sí, sí, Laura, ¿estás? Bueno, Hola, hola a hola, todos. ¿Cómo ¿qué están? haces, Laura?
Hoy tenemos Bien, una no, hotline, nena, tenemos una sí, hotline hoy. Estamos de charla en charla. Sí, sí. No, la comentanos. pregunta era porque tengo una paciente que estuvo embarazada con una hepatitis autoinmune, y tiene una colitis ulcerosa la paciente. Está con meprednisona, con azatioprina y, bueno, con la mesalazina. Y había leído que la meprednisona en el posparto no está, no se sabe que si pasa o no a la leche materna y que por ahí es preferible cambiarla a prednisona. Entonces, no sé si cambiarla o dejarla con meprednisona. Tuvo el bebé ayer, la Pues paciente. espero ver lo que te contesta Juan y te doy mi opinión. Juan, qué le aconsejarías? No, no, a ver, no cambiaría mucho el espectro. Me parece que acá hay un tema crítico que es la enfermedad de base que tiene la paciente. Entonces, en ese escenario, modificar a veces la inmunosupresión puede traerle a la madre un problema, en este caso que tiene una inflamatoria metida en este baile, le puede traer otro tipo de inconveniente, ¿no? Este, no está del todo consensuado qué hacer con los corticoides en esta instancia, por lo menos en lo que uno ve en la práctica. Gracias. Sí, la verdad, Laura, no hay mucha bibliografía de ese tema, ¿viste? Porque básicamente por lo mismo que hablábamos antes, la meprednisona no es de un uso tan global. Nosotros la tenemos muy incorporada, pero no es lo habitual. Ahora, tiene cierto grado de unión a proteínas, así que su pasaje a leche no es extremadamente alto. Y de hecho, la verdad es que la forma de catalogarla se lo sigue catalogando como un corticoide de bajo riesgo. Así que definitivamente no tenés necesidad, pese a que no hay tanta bibliografía al respecto, no tenés necesidad. Nosotros tenemos a todos nuestros trasplantados y demás que se embarazan, etcétera, los mantenemos justamente por el riesgo que tienen la mayoría de las enfermedades autoinmunes, que tienen esta tendencia de justamente volviendo al concepto de reconstitución inmune, como bien dijo Manuel, todos estamos en un estado de inmunotolerancia durante el embarazo. Termina el embarazo Claro. y es como un rebound, que solamente en algunas enfermedades no tiene ese efecto de pico post, ¿viste? Así que claramente uno querría en una paciente como la que vos contás, que la tengas bien protegida y la podés tener muy bien protegida, como te sugería Juan, no es momento para cambiarle la inmunosupresión y la verdad es que no tenés un riesgo que justifique en base a lo que sabemos que se la tenés que cambiar. Así que la idea Bárbaro. es, de todas maneras, no sé cómo están organizados en San Luis, ¿viste? Ahora está toda esta proliferación de puericultoras, etcétera, que te hacen toda esta valoración. Por ahí Camila Sánchez está bien al tanto de esto y dónde rastreás el riesgo, pero en lo que nosotros hemos rastreado, el riesgo es bajo y no les cambiamos de corticoides cuando justamente a las hepatitis autoinmunes ni a las trasplantadas, ¿eh? Perfecto, gracias. Y la paciente tuvo un parto prematuro, que justo estaba en la clase de Manuel, decía que la satioprina podía inducir el parto prematuro en algunos pacientes. Tuvo un parto de 31 semanas. Sí, pero bueno, también convengamos que las enfermedades inflamatorias que ella tiene también son condicionantes de, viste, estos terrenos tan mezclados a veces dan lugar porque, viste, uno captura esto y toma la satioprina como, viste, también podríamos discutir mucho tiempo sobre la satioprina. Esto es algo totalmente individual. Nosotros, por ejemplo, si tenemos la posibilidad, muchas veces suspendemos la satioprina porque hay algunos reportes y justamente en esos que la suspendemos por los reportes que hay eventualmente de paladar hendido, de labio leporino, etcétera, ante la duda, por más que también se considera que el riesgo es bajo durante el embarazo,
como el riesgo no es cero, a veces optamos por suspenderla y en esos casos les reforzamos la meprednisona. Así que eso para transmitirte la confianza que le tenemos, que ni durante el embarazo ni en la lactancia son drogas que nos preocupen sobremanera. Gracias. Bueno, Mati. estamos en hora. Quizás decirle a todos los participantes que hay un montón de preguntas que esto podemos anotarlas, que las recuerden para la última clase o la última presentación donde vamos a tener casos clínicos y que iremos tratando de responderlas ahí. Es un tema que nos apasiona a todos y quedaron algunas por responder. Así que si les parece, nos veremos la próxima semana. Genial. Gracias a todos por estar, ¿eh? Gracias, Gracias Juan. a todos. Matías. Cariños a todos y Gracias a todos. cariños Muchas gracias. a Alejandra, a Nati y a Matías. Nos Nos vemos. estamos Nos viendo. vemos. Chau, chau. Chau, chau.